Bueno, los materiales que se utilizaron para esta práctica fueron los siguientes. Primero se utilizó un protoboard para poder realizar todos los circuitos y hacer todas las mediciones. También se utilizaron unas resistencias. Las resistencias que se utilizaron para esta práctica fue una de 4.7 kilo ohms, que nos da como color amarillo, morado, rojo. Y también se utilizó otra resistencia que es de 5.6 kilo ohms, que nos da como colores verde, azul, rojo. Si se logra percibir. La siguiente resistencia fue también de 1 kilo ohm, que nos da como colores café, negro, rojo. Se utilizó un LM7805, que es un regulador de voltaje. Nos da como corriente como voltaje de salidas, que son 5 volts, pero al realizar las mediciones con el respectivo multímetro nos da 5.10 volts. Así que en sí las mediciones van a interferir bastante. Además del protoboard se utilizaron una fuente de 10.88 volts, las cuales va a ser conectada con su respectivo regulador, y una fuente de 12 volts. Pero si tomamos en cuenta las mediciones con el voltaje del multímetro, nos da un total de 12.18, así que se toma eso en cuenta para los cálculos. Hay algunos cables para hacer las conexiones y nuestro multímetro para realizar las conexiones, las respectivas mediciones de la corriente y el voltaje. Una pinza para poder maniobrar todos los componentes y las conexiones, y también una clema para poder conectarle el voltaje de 12.18 volts y no haya algún cortocircuito o algo por el estilo. Y por último, un destornillador para poder maniobrar la clema. Al tomar en cuenta los valores de los dos voltajes que se mencionaron, se darán cuenta que el valor varía. Como lo habíamos mencionado antes, nos dan 12.18 volts en la fuente 12, y con el regulador 7805 nos da un total de 5.10 volts. Entonces se toma eso en cuenta al momento de realizar los cálculos y aplicar el principio de superposición para poder obtener una compatibilidad entre los cálculos realizados. Bueno, ahora procederemos a implementar el circuito con voltaje A, el cual es un voltaje de 12.18 volts. Tenemos nuestra fuente, entonces lo primero será conectarla. Conectamos en nuestra respectiva clema. Conectamos la parte negativa. Aquí tenemos nuestras dos fuentes, positivo y negativo, conectados. Procederemos a conectar la resistencia de 4.7 kilo ohms que va en serie. Entonces lo primero que hacemos es conectarla aquí. Entonces lo conectamos acá, hacerla dividida. Tenemos nuestra resistencia. Ahora conectamos las otras dos resistencias en paralelos. Como le he mencionado antes, las dos resistencias son de 1 kilo ohm y 5.6 kilo ohms. Entonces la conectamos en esta parte. Y conectamos la otra resistencia en paralelo, que es de 5.6 kilo ohms.
Al momento de conectar las resistencias en paralelo, tenemos que tomar en cuenta que comparten las mismas celdas los dos extremos, el de 1 kilo ohm y el de 5.6 kilo ohms, mientras el de 4.7 kilo ohms va en dos celdas separadas y no comparte ningún extremo con las otras dos, excepto la de acá. Y así tenemos nuestro circuito. Ahora pues vamos a medir el voltaje. Conectamos nuestra fuente y conectamos. Al momento de medir voltaje en un componente se debe hacer en paralelo, así que solo ponemos los dos terminales en los dos extremos de nuestra resistencia y vemos cómo nos da lectura. Cada dato que tengamos lo recopilamos para hacer nuestros cálculos. Este es el de 4.7 kilo ohms, que nos da un derivado de 10.31 volts. Y hacemos con la otra resistencia. El de 1 kilo ohm nos da un total de 1.86 volts. Y la última, que es de 5.6, que nos da también uno de 1.86 volts, ya que cuando dos resistencias están en paralelo el voltaje es el mismo. Ahora que tenemos el voltaje, procedemos a calcular la corriente. Para hacer eso ponemos nuestro multímetro en escala de amperaje, ya sea en miliamperios o microamperios. En mi caso lo haré en microamperios. Y para medir la resistencia de 4.7 tenemos que tomar en cuenta que se hace en serie, no en paralelo, ya que si se hace en paralelo pues podemos quemar el fusible de nuestro multímetro. Así que simplemente extraemos la terminal de una de nuestras resistencias y la ponemos en otra celda que no comparta nada. Ahora, ya que tenemos las dos terminales separadas, lo medimos en serie, lo ponemos en microamperios y nos da un total de 2.24 miliamperios. Hacemos lo mismo con las otras resistencias. Recordamos que vamos a poner la resistencia en su lugar otra vez y vamos a medir la resistencia 2, que es de 1 kilo ohm, y vamos a mover uno de sus terminales para poder medirlo en serie. Ya se movió una de las terminales, ahora sí lo medimos en serie. Lo ponemos aquí y nos da un total de 1.90 miliamperios. Y procedemos a hacerlo con el siguiente componente. Procedemos a hacerlo con el siguiente componente, que es de 5.6 kilo ohms. Simplemente movemos uno de sus terminales. Lo voy a poner aquí. Y vamos a hacerlo ahora con el negativo. Terminal negativo, positivo. Lo conectamos, lo pondré en escala de microamperios para tener un cálculo más exacto. Y nos da un total de 329 microamperios. Ahora que tenemos los datos ya recolectados, lo vamos a hacer lo mismo con los 5.10 volts de la otra fuente y procederemos luego a hacer el principio de superposición. Ahora que comprobamos con el voltaje A, lo haremos con el voltaje B. Como pueden ver, ya conecté el regulador de 7805 y lo que prosigue ahora es conectarle la fuente al regulador para obtener luego los cálculos. Recuerden que el tercer pin es de la salida de 5 volts que alimentará a la resistencia en serie de 1 kilo ohm
y a las dos resistencias en paralelo de 4.7 y de 5.6. Luego iré a un extremo negativo para luego regresar a negativo. Bueno, después de conectar la fuente procedemos a medir el voltaje. Recuerden que se mide en escala de volts en corriente directa, así que primero vamos a medir la resistencia de 1 kilo ohm, positivo con positivo, negativo con negativo, y procedemos a conectarlo bien y nos da un total de 1.440 volts. Vamos a hacerlo ahora con la de 5.6 kilo ohms, un total de 3.66 volts. Ahora el de 4.7 nos da lo mismo porque está en paralelo, 3.66 volts. Ahora procedemos a medir el amperaje. Recuerden que para medir el amperaje lo haremos en serie, así que moveré este pin a otra celda. Ahora vamos a medir el amperaje en serie, positivo con positivo, negativo con negativo. Puede ser cualquiera de las dos resistencias, así que lo medimos aquí. Primero le ponemos su hierro y como es de 1 kilo ohm nos da 1.400 microamperios, pero si lo ponemos en escala de miliamperios nos daría un total de 1.46 miliamperios. Haremos lo mismo con las otras dos resistencias. Vamos a hacerlo con el de 5.6. movemos simplemente el extremo a una celda no energizada, le conectamos positivo y negativo, procedemos a conectar la tierra, que se me olvidó, ahora sí, 0.66 miliamperios, porque estaría bien. Y ahora hacemos lo mismo con la última resistencia, que es de 4.7. Para hacerlo simplemente movemos el terminal negativo para que esté en serie, lo ponemos en escala de microamperios y hacemos lo mismo. Ahora hacemos con el de 4.7 kilo ohms, movemos el pin y nos da un total de 774 microamperios. Ahora que tenemos todos los datos recolectados, aplicaríamos el principio de superposición y se mostrarán los cálculos a continuación. Ahora vamos a aplicar el principio de superposición. Con los valores recolectados en la suma algebraica que hicimos con los valores anteriores, comprobaremos si es compatible, si es verdadero. Para eso tenemos el circuito, ya lo conectamos con el voltaje de 7805, le conectamos la fuente de 12.18 volts circulando por este lado, y todo lo conectamos a una sola celda negativo para que tengamos los valores adecuados. Y bueno, pues procedemos a calcular el voltaje. Bueno, entonces empecemos con el primer componente. Nos da un voltaje de 6.64. Con el de 1000 ohms nos da un promedio de 0.432 volts. Disculpa. Son 432 milivolts, y con la última resistencia nos da un promedio de un valor de nos da un valor de 5.53 volts con la resistencia de 5600 ohms.
Ahora es el momento de comprobar la corriente. Como lo hemos mencionado antes, lo hacemos en serie. Primero lo ponemos en miliamperios y movemos la resistencia. Ponemos el terminal positiva y el terminal negativo. Nos da 1.45 miliamperios, perdón. Ahora lo hacemos con el siguiente resistencia. Con el de 1 kilo ohm lo movemos a una celda negativa, una celda que no está energizada para no tener problemas. Nos da 0.44 miliamperios, pero si lo movemos a una escala de microamperios obtendríamos un valor diferente. Simplemente lo ponemos de esta manera, positivo y negativo, y nos da 426 miliamperios. Nótese que si lo ponemos en miliamperios, pues el valor varía, nos da 0.44 miliamperios, que en microamperios sería 440. Comparado con los cálculos que hicimos en la versión anterior, nos da una exactitud muy buena, pero si lo ponemos en microamperios, pues el valor varía. Ahora pues lo hacemos con la última resistencia, que es el de 5600 ohms. Comprobamos, lo ponemos en esta manera, hacemos la medición de 5.6 kilo ohms y nos da como resultado 978 microamperios. Ya con esos datos recolectados podemos comprobar que hay una veracidad y una compatibilidad entre la versión simulada y entre la versión con multímetro.